Bendecido momento presente, Kines Planetarios. Bienvenidos a este episodio número 19 de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde revisamos las firmas galácticas de distintos artistas planetarios. Hoy estamos de nuevo con Sebastián Paredes, lanzador de Mundos Cósmico Blanco, Antípoda Perfecto. Estamos terminando, Seba, el proyecto de las 20 Ondas Encantadas. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Cueva del Descubridor. Hola Rob, aquí una vez más, esta vez ya en la Onda Encantada número 19 Sí. y sí, pues ya estamos terminando En la recta final. en la recta final, nuestra penúltima Onda Encantada y Nos quedan estos 4 artistas que vamos a ver hoy día y los 4 artistas que vamos a ver la próxima Onda Encantada y cerramos con el ciclo. la Águila y la Estrella. Exactamente. ¿Cómo estuvo el estudio de esta Onda Encantada de estos artistas? Interesante, interesante. De hecho, vamos a encontrar que por primera vez tuvimos a un sello humano. Un sello humano, sí, lo estuvimos revisando. Hubo un par de quienes que nos estuvieron haciendo esa observación. Revisamos, teníamos los 13 tonos cubiertos y nos faltaba solo el tono de la mano. Sí. Así que metimos a la fuerza una mano cósmica, que es la mano de esta Onda Encantada, ¿cierto? Pero del águila. muy bien, calculada y muy muy bien bien calculada, sí. Muy bien. Bueno, en este episodio vamos a ver 4 artistas planetarios como siempre. Vamos a ver a Stevie Wonder, ¿cierto? Que es un águila magnética, que es músico. Muchas canciones de él son conocidas. Sí. Después vamos a ver a Patch Adams, que es serpiente espectral. Que es este doctor que tiene esta técnica de la risoterapia, que hubo una película en donde Robin Williams fue el que actuó como Patch Adams, así que probablemente sea un poco conocido. Después vamos a ver a Serena Williams, que es enlazadora de mundos cristal, en 246, que es tenista, la tenista que ha tenido más Grand Slam. Vimos a Roger Federer en su momento como Tierra Lunar. Claro. Ahora vamos a ver a Serena Williams, que también tiene una carrera impresionante y una historia de superación muy buena que la vamos a revisar. Y finalmente, el mano cósmica que estábamos hablando, que es Nicolás Copérnico. Sí. Este personaje que trajo de nuevo el sistema heliocéntrico a los ojos de la Iglesia Católica. Él era parte de la Iglesia porque tenía un tío, y también vamos a revisar un poco cuál es su historia, pero que en el fondo cambia un poco la visión de la ciencia. Claro. También saliendo del Renacimiento, donde vimos a Da Vinci, donde vimos a Miguel Ángel, que eran más o menos contemporáneos, y que también nos da una nueva visión sobre la posición de la Tierra en el universo y la visión de todo lo que estaba pasando en esa época. El salto copernicano. El salto copernicano. Así que esos son nuestros 4 artistas. ¿Te parece si partimos para avanzar? Empecemos con Stevie Wonder. Y partamos con Stevie Wonder. Bueno, Stevie Wonder nace el 13 de mayo de 1950, todavía está vivo, ¿cierto? Que es King, que cae ese día como firma galáctica el águila magnética azul, ¿cierto? Abre este proceso de creación de la mente y la visión del águila, que tiene como arquetipo el vidente. Le damos la firma galáctica y vamos viendo el oráculo del destino, Seba. Veamos entonces King 235, águila magnética azul, Stevie Wonder. Y la afirmación dice: unifico con el fin de crear, atrayendo la mente, sello la salida de la visión con el tono magnético del propósito y soy guiado por el poder de la visión. Así es. El oráculo del águila magnética tiene como análogo el King 144, la semilla magnética. Tiene como guía su propio King, ¿cierto? El King 235, águila magnética. Tiene como antípoda el King 105, la serpiente magnética roja, y como oculto el enlazador de mundos cósmicos King 26. ¿cierto? Tu King, pobre. Mi King, sí. El águila magnética es mi oculto. El águila magnética es tu oculto, exactamente. Tiene como Cicrono el 213, caminante entonado de la Onda Encantada de la Luna, y nace en el anillo solar de la semilla solar en Alfa 12 de la Luna espectral. Interesante la vida de Stevie Wonder. A mí lo que más me interesó, o sea, no lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención fue que, claro, que tenga el King de la visión magnética con su poder duplicado y que haya nacido ciego, ¿cierto? Exacto. Es como opuesto, pero pucha que tuvo visión para poder cambiar lo que es la música. Y eso es lo interesante, entender de que la visión como concepto es mucho más profundo que lo que vemos con los ojos, ¿no? Claramente. Y aquí tenemos un tipo que fue visionario, que fue creativo y que fue un ícono también dentro de la música, sobre todo del funk, del soul, de la década de los 70, ¿no? Tiene una cantidad de discos, pero impresionante. Yo vi el listado y eran demasiados. O sea, cada disco todos los años, partió muy joven sacando discos.
Y la verdad tiene una historia que también por ahí le abre un poco el camino a los Jackson 5 porque trabajan en el mismo sello. Exacto, es un niño prodigio, Es un ¿no? niño prodigio, claro, uno de los primeros que se hizo famoso, por así decirlo. Mira, a mí lo que me llamó la atención, o partamos como siempre, ¿qué fue lo que te llamó a ti en la parte joven? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Stevie Wonder? Bueno, lo que más me llamó la atención es esto, ¿no? De tener un águila, ¿cierto? Creativo, águila magnética, o sea, toda la concentración Claro. de la visión, pero con una persona que nació prematura Mm. y que no desarrolló bien, ¿cierto? Su cualidad de la vista y por ende tuvo que adaptarse a utilizar todos los otros sentidos, ¿no? Es impresionante eso que cuando un sentido, cualquiera sea, como que no lo tienes, como que los otros sentidos que quedan disponibles como que se fomentan Exacerban. o se exacerban. Sí, Dicen que era un tema de la incubadora, como nació prematuro, como tú decías, claro. lo metieron a esta incubadora que estaba llena de oxígeno y esta cantidad de oxígeno como que le quemó la retina, por así decirlo. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero en el fondo tuvo este problema de que no podía ver, pero ya a los 4 años ya sabía tocar el piano. En el fondo ahí lo que estamos diciendo es que no podía ver, pero sí podía escuchar y el piano Sí, lo podéis sentir. claro. Entonces, eso como dos sentidos los tenía muy, muy, muy buenos. Sí. Y de hecho fue reconocido por ser un niño genio, ¿no? Un niño Mm, prodigio. De hecho, el sobrenombre del comienzo era Little Stevie Wonder, claro. ¿no? Como este niño prodigio. Y como muy bien decías tú, él, siendo muy joven, consigue, digamos, que una empresa, digamos, Motown, ¿cómo era? Motown, Motown, claro, digamos, le haga firmar un contrato a los 12 años de edad. claro. Y me parece que está en el año 61 transitando El Perro El Cristal. perro cristal, claro. Y a través de Berry Gordy, que era Sí, el director, me parece, de Motown, firma este contrato. claro. Y digamos que aquí ya él empieza desde muy temprana edad a llamar la atención, Imagínate a ¿no? los 12. 12 años. Y a mí lo que me impresionó es, primero, bueno, su nombre es Stevland Hardaway Morris Sí. y que a los 4 años sus papás se separan y se van con su mamá a Detroit Mm. y él está transitando un Águila 5. Después vamos a ver una sincronía que tengo notada con esa Águila 5, pero es importante mencionarlo porque hay un cambio drástico en su vida. Y ahí toma el nombre de Morris. Y cuando llega a esto, creo que tú decís, cuando le hacen el contrato de Motown, el Barry Gordy le dice Little Stevie Wonder y el Wonder viene por la octava maravilla del mundo. Claro. Es como, Wonder es como maravilla, ¿cierto? Sí. Entonces era como el niño maravilla que había que sacarle provecho porque está en un sello discográfico, ¿cierto? Y Sí. los sellos discográficos, en el fondo, los artistas son sus productos Ujú. y tienen que armar como un plan para poder sacarle la mayor rentabilidad posible. De eso se trata el mundo artístico. Y claro, y Stevie Wonder al principio estuvo sacando entre los 12 años y los 18 años, estuvo sacando, entre los 20 años, estuvo Mm. sacando una cantidad de discos impresionante y de Sí. todos los estilos que te puedas imaginar. Era algo así como que no tenía freno. Sí. Y claro, y tenía generalmente artistas que tocaban con él, pero después de su vida como que hay un cambio radical en ese camino. Sí, de hecho, yo busqué dentro de ese periodo como alguna presentación cuando él era niño ¿Ya? y encontré una a los 13 años, una de sus primeras presentaciones, digamos, frente a un público en un festival, donde él estaba solamente con unas congas, ¿Ya? con el micrófono e interactuaba con el público. Perfecto. Y de manera, digamos, muy notable. Y digamos, acá está transitando el sol magnético. El sol magnético, A los sí. 13 años, él es águila magnética, a los Claro. 13 años, sol magnético, y aquí ya empieza como el desplante del Stevie Little Wonder, y como decías tú, hizo un montón de canciones. De hecho, a mí hay una de esas canciones en ese periodo que me encanta, porque es un soundtrack de la película de Casi Famosos, de Ya, Almost ya. Famous. Ya, perfecto. Hay una de las canciones ahí que era de otra chica, pero Stevie Wonder la ayuda a componer y él la canta y se llama My Cherry Amor. Ya, No ya, sé ya. si la pronuncié bien, pero aparece en ese soundtrack de esa película y es muy buena. Esa Muy canción buena, es muy muy buena. buena, sí. Ah,
Yo lo que te iba a decir sobre el tema de los años amarillos, que en el fondo lo que vemos en la cronomancia es que cuando tú partes un ciclo de año amarillo, generalmente los ciclos amarillos se hablan de la maduración, ¿cierto? Claro. Y hemos hablado en otros cronomancias de artistas que maduran muy jóvenes. Entonces aquí a los 13 años él entra a la onda de encantadas que son amarillas, ¿cierto? Entre los 13 y los 26. Y que en el fondo se da cuenta de una madurez musical. Yo lo veo de esa manera. Es como que, ¿cómo puedes sacar tanta música de adentro? Claro, eres un niño maravilla, eso lo entiendo. Entiendo que eres un prodigio de la música, pero también cuando tú lo miráis a través de los ojos de la ley del tiempo, tenés que encontrar la sincronía. Y la sincronía está en ese lado. Yo encuentro que en el minuto en donde él parte haciendo todo su trabajo, que al final lo va a llevar a firmar el contrato más grande de música que Motown le da a algún artista. Eso lo hace en el año 72, Claro. cuando ya está terminando la onda encantada amarilla. Él está en Serpiente Espectral, creo, ¿no? Serpiente Planetaria. En Serpiente Planetaria, toda la razón. Sí. Y ahí saca el disco Music of My Mind, que es como el primer disco que se hace muy conocido, ¿cierto? Y ahí adquiere este contrato multimillonario en donde le dan total como libertad creativa. Decía al principio que al principio lo contratan a los 11 años, 12 años, y él es un producto, entonces le dicen lo que tiene que hacer, ¿cierto? Claro. Por la edad, por la industria, en el fondo ocupan su talento para hacerlo producto. Pero ya en el 72, ya él logra tal nivel de reconocimiento y tal nivel de creatividad que el sello está dispuesto a darle un contrato multimillonario para que tenga esta creatividad total, lo cual lo encontré increíble, la verdad. Sí. De hecho, tengo que... un poquito antes de eso, ¿Ya? en el 70, él pasa de ser Little Stevie Wonder a ser Steve Wonder. Ya, perfecto. Steve Wonder, ¿no? Porque se casa con una de las artistas, que es Sireta Wright. Sireta Wright, que es Dragón magnético. Claro. El Kinuno. Y digamos que aquí ya, al ser marido, tener una mujer, como que pasa de nivel. Paso del niño maravilla, de este estigma de niño maravilla, a ser ya un adulto, digamos. Claro. O por lo menos ya tener, digamos, la opción de poder firmar y pasar a la etapa esa que estáis contando, ¿no? Claro, de mayor creatividad. en el año, se casa el 14 de septiembre del año 70, ¿cierto? Por lo tanto, tiene 20 años justo en ese momento. Él se casa en un día tormenta lunar, ¿cierto? Y junto con Sireta Wright hacen Águila Galáctica de la onda encantada de la estrella. O sea, una pareja que está orientada al artista, ¿cierto? O sea, claro, aunque no, ellos hacen, acuérdate, sí, Guerrero Lunar. Perdón. Pero razón. sí, él está transitando el que acabas de decir. Él está, me equivoqué, estaba transitando el águila galáctica. Sí. Y claro, y juntos suman uno más, pues suman el Guerrero Lunar. El Guerrero Lunar, claro. Claro. Pero bueno, después de cuando firma este contrato millonario, paralelamente empieza a trabajar con dos artistas que son como menos conocidos, pero que son súper importantes en su carrera. Uno que es Malcolm Cecil, enlazador 7 de la onda encantada del Sol, King 46, y Robert Margouleff, humano 13, también de la onda encantada del Sol, King 53. Los tres juntos suman Caminante Galáctico de la onda encantada del Asador, King 73, Nolan, cuando vimos a Nolan. Y estos dos personajes son importantes porque ellos desarrollan un nuevo estilo de sintetizador que se llama The Original New Timbal Orchestra, que por sus siglas se dice tonto. Claro, en total. El The Original New Timbal Orchestra, tonto. Que para los que no lo conocen, yo no lo conocía, lo busqué. Es una máquina, pero gigantesca, del porte de una pieza o de un living, por así decirlo, que fue un problema para Stevie Wonder porque en el minuto que tenía que encontrar, cuando le dan este contrato y tiene que ir a buscar un estudio de grabación, tiene que instalar este tonto, ¿cierto? Claro. Con estos dos gallos. Que son computadores, ¿no? Son sintetizadores análogos. Piensen así como un mueble, como un closet lleno de perillas. Claro. Que hoy día hay mucho, pero en esa época no existían. Entonces, él busca a estos tipos que en el fondo lo que hacen los sintetizadores es desarrollar sonidos sintéticos, ¿te fijáis? A través de las máquinas. Y con esta máquina empieza a crear y a experimentar, porque en el fondo no se había creado mucho. Después
todos los sintetizadores, estamos hablando de los años 70. En los años 80 ya están todos los grupos pop. Y lo vimos en el programa con Cher, ¿te acuerdas? ¿Te acordás? Sí, po. Entonces, ya más adelante es mucho más normal. Hoy día yo tengo sintetizadores en mi casa que son chiquititos, ¿te fijáis? Pero en el fondo en esa época no se manejaban mucho. Y desarrolla mucho, ¿cómo se llama? Mucho sonido. Y con esta máquina hace su hit más conocido, que es, ¿cómo se llama? Superstition. Que ya es un sonido distinto. Y desde ahí en más se considera que Stevie Wonder cambia como el rumbo del sonido de la música. Le da una nueva vida a través de estos sonidos de sintetizadores. Y es como esa primera parte, digamos, de la década de los 70, ¿no? Como Claro. mucho rock and roll también, pero Exacto. aquí marca una tendencia desde el jazz hacia el soul y que termina siendo al final como un funky, ¿no? Termina siendo funky y ocupando, y ocupando sonidos que son nuevos. Y en el fondo esto tiene que ver con un poco con la renovación de la música. Sí. Y que en el fondo el sonido sintetizador que traen estos dos personajes que mencioné con Stevie Wonder, en el fondo fueron la puerta de entrada a la industria. Claro. Yo creo que por ahí va el tema. Y junto con eso, cuando parte haciendo todo este tema, en el año 73 le pasa un accidente. O sea, imagínate. Claro. La vida del tipo, ¿cachai? O sea, muy joven, ya siendo famoso, pero además tiene un accidente en el año 73 que le sucede el 6 de agosto del año 73, que es Águila 5. ¿Se acuerdan que al principio les mencioné que había un Águila 5 A los que 4 fue años. a los 4 años cuando se separa, que cambia su vida totalmente, se cambia de ciudad? Acá también la vida le cambia totalmente. En este Águila 5. Él está Pierde el olfato, me parece. Pierde ¿no? el olfato, claro. Y está casi 2 años en recuperación. O sea, está mucho tiempo al 3 y al 4. Piensa, con un contrato de música, perder el olfato no es algo fácil. Tenéis que aprender de nuevo. Es como aprender a caminar de nuevo, ¿cierto? Claro. Pero en el fondo, él está transitando un perro espectral. En el fondo, de la onda encantada del sol. En el fondo está liberando el amor hacia ¿cómo se llama? Hacia el camino, ¿no? el luz, camino de la luz, ¿cierto? Y una vez que ya sale de este problema, de este cambio radical que le produce esta Águila 5 que está bien marcada en su vida, ya el tipo se convierte en un ícono. 3 Grammy consecutivos. 3 Grammys consecutivos, pasa por su año 26, ¿cierto? No sé, ¿tú tenías más anotado sobre esa etapa de su vida? Sí, de hecho, porque es bien interesante que hemos conversado de que es un personaje muy, muy anticipado, ¿cierto? Es muy, ¿cómo se llama la palabra? Es como adelantado, ¿cierto? Adelantado a su época, claro. Y también adelantado a su edad, ¿no? Claro, Era claro. como... porque empieza en estas presentaciones, como dijimos, en el Sol Magnético. Sí. Después, cuando está en el año 72, él hace Superstition. Sí. Ahí está en el Sol Solar. Sí. De hecho, cuando lanza Superstition como single, la lanza un día Mago 4. ¿Ya? Así que ese tema es atemporal totalmente. O sea, uno lo escucha hoy. Mago 4 de Bob Marley. Es Bob Marley y Superstition. Y la madre de Sri Aurobindo. Y la madre de ¿verdad? Po? Y ese tema Superstition, tú donde la escuches, o sea, Sí, sigue teniendo una fuerza. Suena fresca. Suena fresco, es una cosa pero increíble. A mí ese tema me Sí. encanta. Y digamos que todo ese proceso de maduración va a terminar hasta el Sol Cósmico, que es en el año 76, cuando ya culmina estos 3 discos con estos 3 Grammy Claro. del año, ¿cierto? O sea, toda esa etapa amarilla al final culmina, digamos, en la etapa también más productiva o por lo menos con mayores éxitos sobre sus propias creaciones, porque después ya viene una etapa de entrega hacia Claro. los otros, ¿no? Una etapa roja de mucha... De reinvención puede ser también. Y de mucha interacción con diversos personajes. Hay que acordarse de que Motown, ahí es de donde también surgen muchos artistas como Claro. Marvin Gaye, los claro. Jackson 5, por decir algunos, pero Claro. ahí hay No, pero Motown es la discográfica más grande de la época. de la época. Entonces Sin al duda. final es como una gran familia y él es un hermano más, ¿no? Claro. Entonces, Y él es multiinstrumentista, que no es algo fácil, ¿te fijáis? O sea, es un tipo que Sí. te puede ayudar haciéndote un ritmo, o puede una melodía, o puede hacerte a mí me recordó mucho a ¿cómo se llama esto? A Quincy Quincy Jones. Jones, claro. Me recordó, de hecho, tienen una relación Sí, claro.
participan. Mencionamos a Stevie Wonder, me parece, Sí, cuando revisamos. Cuando hicieron la canción esta We Are the World, es parte de los productores Stevie Wonder. De hecho, aquí lo aparece que en We Are the World está en el año 85 él transitando el perro planetario. Ok. Cuando él colabora con esa canción. En el año 85, claro. Y bueno, después viene una etapa donde cumple 39 años, por ende es otro tono magnético, pero es perro magnético, Claro. donde él ya lo ingresan al Salón de la Fama, en el año 89. O sea, bien temprano también, Claro, ¿no? súper 39 temprano, años. 39 años, el Salón de la Fama es como imposible. El Salón de la Fama del rock and roll. Sí, claro. Pero de todas formas, digamos, algo siempre muy anticipado, muy, muy prematuro, ¿no? Como desde chiquitito, ¿no? Es lo que más caracteriza al Es que a hay, Stevie es que Wonder. hay una de las razones, o sea, una de las tantas razones por la que entra al Salón de la Fama de Rock and Roll es porque el tipo se gana un Oscar. Claro. Se gana un Oscar por la mejor canción de una película que se llama La Mujer en Rojo, The Woman in Red, ¿cachai? Que es una canción súper conocida que se llama I Just Called to Say I Love You. Esa canción, Claro. por esa canción se gana el Oscar. Entonces, había muy pocos productores de música que hayan logrado tanto ganar Grammys, tan multi-Grammys como Stevie Wonder, pero que haya llegado al punto de ganar también un Oscar por la mejor canción, ¿te fijáis? Claro. Y eso lo lleva al nivel de que ya pueda entrar tempranamente a este perro magnético que en el fondo son sus 39 años, y parte un proceso de refinación también, porque en el fondo, en este proceso que hablamos, de que termina el sol cósmico, ¿cierto? Cumple sus 26 años con la serpiente magnética, ¿cierto? Que es un tipo perfecto. Parten sus 13 años rojo, que como tú dijiste, es donde empieza a participar con Motown, con todo el mundo que está ahí, pero además empieza a indagar en diferentes rubros, como el de las películas. Exacto. ¿Te fijáis? Entonces es como una nueva iniciación, es como un nuevo proceso de crecimiento, ya que su maduración la tuvo muy pequeño. Sí. Colabora en fases de producción, exacto, de composición y, bueno, de interpretación. Que al final, mira, incluso tengo ya lanzándome hacia el futuro, ¿cierto? O sea, hacia el pasado acá, pero hacia el futuro acá, colabora con Paul McCartney en el año 2012, con Mariah Carey en el 2013, con Daft Punk y Pharrell Williams el 2014, con Nile Rodgers. Después empezó a hacer canciones de película. Hace un disco con Ariana Grande, hace la banda sonora de Sing, de la película esta animada, trabaja con Travis Scott, que Travis Scott es un rapero, o sea, estamos hablando, esto de Travis Scott en el 2018, o sea, estamos hablando de un personaje que hoy día puede que no sea tan conocido como fue cuando sacó sus discos más famosos en los años 70, pero vigente. Que sigue muy vigente. Sí. Y lo interesante también, una sincronía importante que encontré, es que uno de sus últimos discos, digamos, que sacó así como mayores éxitos, fue en el año 2005, que se llama A Time to Love. ¿Ya? Él está transitando en el año 2005 el Perro 4. El Perro 4, ya. ¿Por qué interesante o por qué me pareció interesante? Es porque tiene un hijo que nace el día de su cumpleaños de ese año. O sea, nace el día de su cumpleaños cuando él transita Perro 4. Entonces uno de sus hijos es Perro 4. Perfecto. Porque nace el mismo día. Y también es de su misma familia central, ¿no? Sí, por supuesto. Perro 4. Así que eso también me pareció interesante. Y tiene un montón de hijos. Sí, hay algunos que no se saben de quiénes son las mamás. Eso lo encontré también increíble. Tiene un montón y no se sabe quiénes son las mamás. Sí. Como que los tiene como escondidos. Bueno, probablemente la vida del artista es complicada. Sí. Eso lo vimos con la banda Encantada Pasada, con Cerati también, que era complicado el tema de las parejas. Sí. Pero también el otro día veía la historia revisada, la historia de Jim Morrison. Y claro, Jim Morrison nunca se casó y nunca tuvo casa. Él siempre vivía en hoteles. Era algo que también se nos pasó en ese minuto, pero después que lo escuché y fue como que, wow, se me olvidó decirlo. Y claro, la vida del artista es complicada. Podemos dejarlo en eso. Sí, es verdad. Pero bueno, en resumen, a mí, mira, ¿qué fue lo que más me impresionó así como en resumen? Lo del águila y la visión. Una persona que no tiene visión, para poder salirnos de ese estereotipo de que la visión significa solo tener una visión aguda y ver las cosas, que tiene un proceso de transformación importante en el año 26, que en este caso lo marca la serpiente magnética,
el florecimiento de un artista. O sea, este artista parte y nunca dejó de florecer. Sí. Siempre está, y eso es el análogo, ¿cierto? El 144, la semilla magnética. Y este oculto, que lo veo como el enlazador cósmico, que en el fondo necesita como morir Claro. para poder salir de nuevo adelante. Para cerrar bien los ciclos. Sí, exactamente. Y eso lo marqué con el Águila 5, en donde cierra un ciclo y parte uno nuevo con la mamá, y después cuando parte con el tema de la pérdida del olfato. Imagínate perder 2 sentidos en tu vida. O sea, ya uno es un montón, Sí. ¿cachai? Pero 2 es como mucho, ¿cachai? Entonces eso me pareció destacable, la verdad. ¿Algo más o pasamos al siguiente, Seba? Pasemos al siguiente nomás, pues. Está suficiente, yo creo, Con este artista. Ya. El siguiente artista invitado es Patch Adams, más conocido como Patch Adams. No, Patch Adams es conocido por la película esta que mencionaba al principio, que se llama Patch Adams, ¿cierto? Que la actúa Robin Williams, que en el fondo es un doctor distinto que el fundador de la risoterapia. Pero bueno, él nace el 28 de mayo de 1945, King codificado como serpiente espectral roja, que tiene como arquetipo el iniciado serpiente. Veamos su firma galáctica. La serpiente espectral roja es el King 245 y Patch Adams, la afirmación dice: disuelvo con el fin de sobrevivir, liberando el instinto, sello el almacén de la fuerza vital con el tono espectral de la liberación y soy guiado por el poder de la fuerza vital. Exacto. Y el oráculo de la serpiente espectral tiene como análogo el King 154, el mago espectral. Le guía su mismo King, el King 245, la serpiente espectral. Tiene como antípoda el King 115, el águila espectral. Y su oculto es el guerrero eléctrico King 16. Exacto. Tiene como sincrono el 153, caminante planetario de la onda encantada de la semilla. Y nace en el anillo solar de la tormenta autoexistente, Limi 27 de la luna espectral. Sí, tenemos el mismo sincrono. ¿Tú con él? Sí, porque soy del 29 de mayo, así que lo más probable es que sea, como es portal de activación galáctico. Están dentro de los 3 días. Sí. Tenéis razón. Patch Adams. ¿Qué te pareció Patch Adams? O sea, Patch Adams. Yo he visto esa película muchas veces. La dura yo la he visto 2 veces, pero hace mucho tiempo. Hace tiempo que no la veo. No, a mí me gusta esa película. Es divertida. Es divertida. Creo que también por ser profesional de la salud, como que tengo una mirada también mucho más entera como sistema, y creo que tiene mucha razón en el mensaje que él promueve, ¿no? Y bueno, acá vamos a revisar de su vida, de lo que ha visto, digamos, lo que ha querido crear, claro, como visión de la medicina que me parece muy rescatable, aparte viniendo de un sistema norteamericano que es todo lo contrario, ¿no? De hecho, él es muy crítico, claro, precisamente del sistema de salud estadounidense. Sí, bueno, el sistema de salud estadounidense es el sistema de salud que tenemos aquí en Chile también, o sea, no está muy lejos de eso. Exacto. Pero bueno, él nace como Hunter Doherty, ese es su nombre, más conocido como es Hunter Doherty Adams, más conocido como Patch, que significa como parche. Sí, es como el parche curita, por ejemplo, que en Chile es como uno sana con un parche, ¿cierto? Uh-huh. Y es conocido como el médico de la risoterapia. Él tiene un libro que en el fondo sienta las bases de cómo se llama de la risoterapia, uh-huh, y que en el fondo tiene una juventud bastante tormentosa. O sea, para lo que llega a ser, su papá es oficial del ejército, ¿cierto? Se cambian de casa muchas veces, terminan en Alemania, sirviendo, ¿cómo se llama?, al Estado de Estados Unidos en Alemania, y el papá se muere. Se muere cuando él tiene 16 años uh-huh, y cuando él transita serpiente magnética. Y su mamá toma a él y a su hermano y se los devuelve a Virginia, ¿cierto? Que es donde él nace, ¿cierto? Y parte ahí su vida, que la verdad está muy relacionada con tendencias suicidas y con bullying en el colegio por ser diferente. O sea, yo vi una entrevista de Patch Adams que le hicieron en un programa de la BBVA, o sea, de este banco que hace entrevistas, uh-huh, y él decía que en el fondo por su contextura física, por su forma de ser, era sujeto de bullying. Lo que pasa es que el bullying ahora no tenía una palabra, sino que lo molestaban y le pegaban, y tenía todo este tema. Entonces él se acercaba mucho a lo que es el tema de las tendencias suicidas, lo que lo llevó a estar en psiquiatra
Claro. muy joven. ¿Te fijas? Pasó, creo que fue entre como los 16 y los 18 años, estuvo internado como 3 veces. Incluso en la película, si no me equivoco, hay escena o hay una parte importante en donde lo muestran a él metido en un psiquiátrico, en donde ahí tiene a un amigo que entiende más o menos cómo es el tema que va a empezar a trabajar a futuro. Claro, en los conflictos, sobre todo mentales, de la rama de la psiquiatría, Exacto. de las depresiones, o sea, muy vinculado un poco a su A historia su historia, claro. y de encontrar una forma de salir de ese hoyo, digamos, más allá de una inyección o de una pastilla, sino de una multiplicidad de factores que hay que ir trabajando. Y eso tiene, yo creo que mucho que ver con lo de la serpiente. Es como Claro. que en el fondo la serpiente nosotros la trabajamos como la transmutación, ¿cierto? Como el cambio de piel, ¿cierto? Como el cerebro reptiliano. En el fondo, lo que él hace, en este personaje, por ejemplo, con Rudy, lo que se ve en la película y lo que cuenta la historia, es que este personaje tenía como una fobia a las ardillas, si no me equivoco. Claro. Entonces las veía en todos lados. Entonces, en vez de tratar de convencerlo de que no había ninguna ardilla, en el fondo él se mete en su ilusión Claro. y hace como que la ardilla existe y empiezan a matarla juntos y como que lo saca de su momento de crisis, que en el fondo es lo que él estaba buscando con eso, y se da cuenta Claro. que enfrentar los problemas y atacarlos no es la única manera de enfrentar un problema. Eso le pasa cuando tiene 18 años. 18 ¿cierto? años está en Águila Eléctrica. Y en ese Mm. mismo año, él sale del Nosferatus. Tenéis Águila razón, Eléctrica. tenéis razón. Ujú. El Nostradamus. Nostradamus, sí. Nostradamus, Es otro. sí, el Nostradamus. Y ese mismo año sale del psiquiátrico después de que pasa esto y la mamá lo lleva a Washington. Sí. Y en Washington él escucha en vivo este famoso discurso del Martin Luther King, Ujú. el 28 de agosto del 63, que es un mago autoexistente ese día, mano autoexistente de la onda encantada de la semilla. Ese es el famoso el I have a dream, el Sí. típico, lo vimos creo Está lleno en todas partes. Sí, no, hay una multitud Gigantesca. Él era gigantesca. parte de esta multitud, entonces él se da cuenta que de verdad uno con el activismo puede hacer un cambio, porque él lo veía. Pensemos que en esa época los derechos de las personas de color estaban limitados, lo hemos visto en otros cronomancias, en la parte histórica de lo que pasa en Estados Unidos en esa época, lo vimos con Malcolm X, ¿cierto? Lo vimos con Mohamed Ali. Sí. Pero en este caso él se da cuenta de que puede existir algún tipo de cambio, así que uno se lo considera. Y ahí él dice que toma una decisión de que no va a tener ningún día más malo en su vida, una decisión difícil de cumplir, Claro. ¿cierto? Pero se pone 6 como características que él tiene que fomentar todos los días para que este día malo no le funcione, que son ser feliz todos los días, ser divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Entonces, con esas 6 palabras y con esta creencia de que el tipo no va a tener ningún día malo, entra a estudiar medicina. Claro. Lo cual es brutal, porque en el fondo el mundo de la medicina es nada que ver con lo que él está planteando. Claro, ¿cierto? no, es tratar la enfermedad, el sufrimiento. Por lo mismo. De hecho, a mí me llama mucho la atención eso de tener la capacidad de generar un vínculo con Rudy ¿Ya? cuando tiene este escenario con las ardillas. Claro, un médico tradicional trata de entender el fenómeno Y atacarlo. o darle una explicación y tratar digamos, tratar de establecer la verdad del médico, ¿no? Claro. Y él encuentra esa capacidad de generar un vínculo con él. Claro. Y que al final lo que él más promueve después con todo su trabajo, ¿no? De que el contacto entre médico y paciente en general, o el concepto de la misma sanación, se establece a través de generar un vínculo. Claro. Y a veces él siente que la mirada de la medicina tradicional no conduce a generar un vínculo que sea, digamos, fuerte para que ocurra esa sanación. Sin ¿no? duda. Y eso quizás tiene mucho que ver con el tema del antípodo, que es el águila espectral. O sea, liberar la visión, liberarnos hacia una nueva visión de cómo enfrentar un problema, que en este caso sería la medicina. Claro, y es su propósito, ¿no? Acordamos de que el tono espectral siempre está Sí, en las antípodas, en la ¿no? antípoda, sí, po. Y bueno, y hablando del águila espectral, él se titula del colegio médico en 1971, que precisamente se titula a los 26 años. Claro. Y junto con un grupo de compañeros
fundan no sé, lo voy a decir, pero no sé si se pronuncia bien, fundan el Gesundheit, ¿cierto? Institute, que en el fondo es un hospital gratuito en donde aplicaron todo este conocimiento que fueron desarrollando, ¿cierto? Sí. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando en la entrevista que vi de Patch Adams es que la periodista le preguntaba cuál era la diferencia más notoria entre él como médico y un médico tradicional. Entonces él decía, obviamente yo creo que la periodista sabía la pregunta, la respuesta, perdón. Pero era, mira, nosotros en la escuela de medicina dicen que los médicos tenemos que tratar a nuestros clientes, tienen que ser entre 5 y 10 minutos. Ese es como entonces podemos hacer 6 por hora. Yo a mí me gusta entre 2 y 3 horas por cada uno, entonces no cabía en ese tema. Entonces lo que hizo fue un hospital que en el fondo era una casa, ¿cierto? Donde pasaba mucha gente y en el fondo trataban a todos estos pacientes de manera gratuita y haciendo clases de baile, clases de película, puras cosas que lo hicieran moverse y lo hicieran sentirse que están vivos, y a través de esta felicidad que él creaba de personas que estaban deprimidas y las hacía bailar o las hacía escuchar música, lo sacaban. Que en el fondo también tiene mucho de serpiente, porque la serpiente es movimiento, ¿cierto? Entonces, él en el fondo enfoca su energía de la fuerza vital, ¿cierto? Esta energía sexual que en el fondo la tira hacia el mundo, la tira en donde, oye, haz algo, ¿cierto? Hagamos algo y veamos si esto nos puede ayudar para salir de este problema, porque en el fondo muchas de las personas que llegan a hacer este tipo de terapias, por así decirlo, entre comillas, alternativas, son personas que ya probaron todo el sistema convencional. ¿Te fijáis? No parten por acá. Y después todo este concepto de la risoterapia, de hecho, aparece muy visible en la película, donde es de los doctores que, digamos, se pone una nariz de payaso, Claro. les va a hacer digamos, va a distraer o hacer reír a los niños con cáncer. Exacto. De que lo que después termina demostrándose que el bienestar y la risa en general es fisiológicamente, digamos, una herramienta para potenciar tus procesos corporales, ¿no? O sea, tiene muchos beneficios la Sin risa, poder expresarte. El sentirte bien. El sentirte bien, claro. ¿no? Es súper importante, y eso lo muestran también en la película. Sí. De hecho, me parece muy interesante que justo sea, como bien dijiste, a los 26 años, su Antípoda Perfecto cuando se titula, pero cuando llega a su edad 52 y se da el giro completo, claro, es cuando hacen esta película. Exacto. O sea, el estreno de la película en el 98, que me parece que él ya tiene justo los 53, pero claro. Cuando parten haciendo, claro. Cuando le promueven, digamos, o le van a decir que van a hacer esta película, también yo vi una entrevista, pero cuando vino a Chile, él hizo una entrevista en La Belleza del Pensar, que es un programa de entrevistas con Christian Walken, donde lo entrevista y él le cuenta qué le pareció la película, qué le pareció su relación con Robin Williams. Que es luna rítmica de la onda encantada de la semilla, para de la dejarlo en semilla, contexto. sí. Un Robin Williams, luna rítmica, o sea, claro, luna rítmica que termina suicidándose después. Sí, claro. Lamentable, ¿no? Pero él dice que digamos que la idea fue muy, digamos, en pos de promocionar su estilo de medicina que él está tratando de inculcar, pero que después del proceso de película, digamos, y todas las ganancias, a él no le llegó nada. Claro. Y a mí me impresionó. Yo creo que en la entrevista que viste tú también, no sé si lo menciona, pero a mí me llegó mucho en la entrevista que vi yo, porque decía inclusive que mismo Robin Williams habían tenido un vínculo, habían estado en su casa, Claro. pero el momento de los que hubo, cuando había llegado, digamos, las ganancias, él no había recibido absolutamente nada. Incluso, me llamó la atención. Y a mí también, la que yo vi, el tipo decía que, claro, que cuando le llegó el proyecto sonaba algo interesante por el fondo para poder tener visibilidad, que yo creo que ese es un fin logrado. O sea, sí. Si no es por la película, no y lo por conocemos. eso es sincrónico que sea justo a los 52. Exactamente. ¿No? Pero claro, pero que dentro de los acuerdos que él tenía con Hollywood, él llama a Hollywood como a la empresa productora, le habían pagado a Robin Williams más de $40 millones por la película,
y la película había pasado creo que los 4.000 millones en venta, en total, desde que comenzó a hacer hasta el día que lo entrevistan, llevaban como 4.000 millones de dólares recaudados y que él había pedido solo $1 millón para que con ese $1 millón pudiese hacer este proyecto que en el fondo se destruyó porque nunca consiguió ningún tipo que le fuera a pagar algo que fuera gratis, porque tú podías aportar en algo, pero si eso es gratis, va a acabar si vaya a querer más. No, y necesitas insumos para atender a alguien. Pero que nunca lo habían llamado. Y que él ya había perdido eso y ya se sentía como casi que en el fondo su pago lo habían usado, pero que en el pago en el fondo era la visibilidad. Y que a contar de ahí, desde el 98 en adelante, parte por un tour mundial. O sea, en el fondo visita Rusia todos los años, ¿te fijáis? ¿Y por qué dice? ¿Y por qué Rusia? No, porque Rusia es el enemigo. Tenía que ir allá a ver la otra visión, ¿cierto? Es que él nunca salió de este activismo social, de esta, ¿cómo se llama esto? Esta experiencia que tú cuentas en Washington. Él siempre está en pos del activismo, ¿no? Contra la injusticia, contra la discriminación, contra la violencia, la guerra. Fueron hitos que, de hecho, él en esa entrevista lo menciona, ¿no? Que en la película no le muestran el perfil que tenía, pero él era muy, muy, muy activista. Sí, claro. Como lo eran en esa época, ¿no? O sea, plena década de los 60 y 70. O sea, es cosa de ver la vida de José Argüelles. José Argüelles es lo mismo, la forma en cómo él promovió el sincronario de 13 lunas de 28 días es a través del activismo, ¿te fijáis? Claro. Y el activismo tiene sus costos, claro que tiene sus costos, pero también tiene sus beneficios, ¿cierto? Sí. Entonces, de repente, cuando tú eres activista, estás expuesto a ciertas circunstancias, como esta, por así decirlo, estafa que le hizo Hollywood con el tema, pero por el otro lado, sí le permitió estar en persona, transitando por todo el mundo compartiendo esta risoterapia que en el fondo hoy día es una ciencia que está comprobada y que es utilizada. O sea, tú podéis buscar en internet en Santiago de Chile hay escuelas de eso, y hay escuelas de risoterapia. O sea, el tipo ha expandido su tema. Y probablemente pase lo que pasa con los activistas. ¿Qué es lo que pasa con los activistas? El día que mueren, se hacen famosos y todo el mundo empieza a alabarlo y a decir, oh, es el factor común denominador. Sí. Bueno, encontré algo también interesante en eso porque ya en el año 2015, él, digamos que lo llaman desde el Estado, desde el gobierno, no sé si con Obama lo más probable, para ser secretario de la salud de la medicina holística. Ok, un cargo no sé inventado, pero... Claro, simbólico tal vez, pero bueno, estuvo yo creo metido, también le dieron la oportunidad, pero él estaba transitando Águila Eléctrica. Ok. O sea, la misma Águila Eléctrica cuando comenzamos, ¿no? Cuando estaba escuchando a los 18 años. A los 18 años este discurso del Martin Luther King, o cuando estuvo en este psiquiátrico con Rudy. Son 52 años hasta que, digamos, simbólicamente tiene una posición dentro de la medicina holística y de lo que él también promueve como risoterapia. Así que justo hay 52 años al final... Que encontré que tenía una sincronía interesante para concluir mucho de su trabajo, ¿no? Y mira, yo tengo otra de la misma magnitud. Termina su carrera como médico en el, ¿cómo se llama? En el 71, en Sueño 26, y hoy está en el 78. Por lo tanto, también hay 52 años desde que se gradúa hasta el día de hoy. Mira. Así que también hay un doble tema. Yo siento que Patch Adams en el fondo está haciendo un trabajo que es trascendental. Creo que a futuro va a ser más valorado, lo que te digo, el tema de los activistas, va a ser mucho más valorado de lo que lo valoran hoy en día, porque en el fondo hoy día lo tratan como un payaso. En el fondo es un payaso médico. Pero en el fondo, después de que cuando muera, o cuando trascienda, o cuando pase algo sumamente importante, va a salir un montón de personas que han sido, por así decirlo, sanadas con este tipo de terapia. Claro. Y en el fondo, lo que importa en el tipo de las terapias, para mí, por lo menos, no sé si es que a los médicos les importará lo mismo, pero para mí es la efectividad. ¿Te fijáis? Es cómo tú pasas de un punto A a un punto B y te mejoras. Sí. Si te mejoras sin la posibilidad yo creo de yo creo que es el propósito de los médicos. Sin embargo, la efectividad también se ha mezclado con las ganancias. Sí, claro. Y a veces la medicina se va mucho en, primero, cuánto ganamos,
y después la eficacia, ¿no? No, que lo Como... que pasa es que técnicamente, no sé, yo no soy médico y tampoco tengo acceso a Mm, las estadísticas, pero por lo que puedo percibir desde un ciudadano promedio, mm, es que en el fondo puede que las terapias médicas a través de medicamentos sean efectivas en atacar la enfermedad que tienes, mm. pero te generan otro tipo de enfermedades. Hay Sí, enfermedades colaterales, ¿te fijáis? O sea, sí. le llaman un nombre súper simbólico, se llama efectos secundarios, ¿cierto? Ujú, Pero en el fondo es que te sabe uno para cagarte de otro lado. sí. Este tipo de terapias que son más orientadas al tema de sanar internamente es lo que hoy día se utiliza tanto como la sanación cuántica Mm, o la sanación de la risa, en donde tú en el fondo tratas de sacar de tu cabeza el problema, sacarte las terapias, sacarte todo lo que es la medicina invasiva y apostar por sentirte bien, por pasarlo bien, por mm. reírte, por estar en familia y de repente tu cuerpo hace como un switch y en vez de generar células cancerosas, cancerígenas, genera células y te mejoráis, po. O Sí, sea, de esos casos hay un montón, sí. ¿cierto? La programación neurolingüística, de hecho, también poco a poco ha ido demostrando que como nosotros programamos nuestra mente, podemos lograr, digamos, cambios bien evidentes Sí, en claro. nuestro cuerpo. También, sobre todo si estamos cursando con enfermedades. Bueno, eso lo habla mucho Greg Braden. Yo tengo varios libros de Greg Braden en donde Ujú, hablan sobre el tema de cómo tú puedes sanar en base a las creencias que uno tiene mm. y a los tipos de medicina que uno puede tener en cuanto al acceso, al acceso a una terapia alternativa, pero que funciona. Y sin ir más lejos, la ley del tiempo, de cierta forma, también es una herramienta que también es de sanación mental, Claro, digamos. en medicina, Es medicina sin duda. y para, digamos, tener conciencia sobre el presente y lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. En el inconsciente. Sigamos entonces con el próximo invitado, Seba. Sigamos. Veamos con entonces Serena Williams, tenista, ¿cierto? Nació el 26 de septiembre del 81, enlazadora de mundos cristal blanco como arquetipo galáctico del Hierofante. Veamos su firma galáctica. El KIN 246, enlazador de mundos cristal blanco, Serena Williams, la afirmación dice: me dedico con el fin de igualar, universalizando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono cristal de la cooperación. Soy guiada por el poder del sinfín. Así es. El oráculo del enlazador cristal tiene como análogo el caminante del cielo cristal, que es el KIN 233. Tiene como guía al espejo cristal, que es el KIN 38. Tiene como antípoda el guerrero cristal, que es el 116. Y como oculto el águila lunar, KIN 15. King 15. Y tiene como Cicrono el 36, el guerrero planetario amarillo de la onda encantada de la mano. Y nace en el anillo solar de la semilla lunar en Cilio 7 de la luna eléctrica. Ujú. Eh, Está acuática la historia de Serena Williams. A mí Sí. las historias de superación me superan. O sea, es Sí. como, me encantan, es verlo. En cuanto a números, no hay nada que decir. Yo creo que cualquier persona que sigue el tenis, así como lo vimos en Roger Federer, en la onda encantada del guerrero, Mm. ahora con Serena Williams en la onda encantada del águila, hablamos de una persona que arrasó en su momento con todo lo que son los Grand Slam, las medallas olímpicas, y que en el fondo le dio un nuevo ritmo a lo que es el tenis femenino, ¿cierto? También le dio, al darle un nuevo ritmo, le dio también un poco de visibilidad, Sí. ¿cierto? Porque siempre así fue como el secundario. Y por un momento en la historia, la televisión como que se enfocó en las hermanas Williams, porque, digamos, Exacto. Serena Williams es la segunda hermana tenista, la menor de las dos tenistas, que la que abrió ese camino fue Venus Williams. Bueno, sí. Un año mayor que ella. Tú tenías ahí la historia del papá que me la contaste antes, ¿no? ¿Por qué no partís con eso? A ver, sí, bueno, Serena Williams, como bien decía, era la hermana más chica de Claro. puras hijas que tenía Richard. De hecho, no sé si viste esa película de las hermanas Williams. No, no la vi, po, no, Ah, no. ya, tenéis que verla. Ya. Es buena, muy buena. Donde Venus tiene el kin de Sol magnético. Claro, Sol Magnético, el de la Madre Teresa que vimos, el King el- 40. exacto.
y que más el kin de la Serena Williams Sí. hacen el enlazador cósmico. Tukin. Sí, el kin 26, que bueno, siempre hicieron dupla, ganaron Sí. 14 Grand Slam Sí, y sí. 3 medallas de oro, así que Imbatible. los dos. imbatibles, sí. Y el padre Richard es una luna espectral Sí. y Luna espectral, el Kin 89, el Kin de trascendencia de Balún de Botán. Balún Botán, sí. Sí. Y es súper interesante porque el Richard dice que todo el plan que él diseñó para sus dos hijas sean tenistas fue a través de un sueño. O sea, A ver. él, un par de años antes que nacieran y están ya teniendo estas hijas, recibió un sueño donde dijo, vas a tener a dos tenistas espectaculares. O sea, no sé si fue así de gráfico, pero sí que iba a tener a dos personas muy exitosas y que estaban vinculadas como con el área del deporte. Porque hay que recordar que el entorno del tenis en relación a Venus y Serena era nulo. O sea, Nulo. no había nada. O sea, Sí, nada. De hecho, entrenaban en una cancha que era del parque, pero que, o sea, tenían que conseguírsela para poder entrenarla, porque Sí. era, no era Y común, ¿no? vivían en una ciudad que era Compton, un barrio, ¿cierto? Que era un barrio pandillero Sí. y que en el fondo tenía miedo de que los asaltaran, que los acuchillaran o que las mataran en definitiva, pero que además sufrían un racismo brutal, Sí. porque en el fondo estaban metiéndose en el deporte blanco. El tenis tiene, en esa época por lo menos tenía muy pocas mujeres de color que estuvieran compitiendo. Sí, de hecho encontré que había una mujer, no la noté, pero había una mujer afroamericana que ganó un par de Grand Slam, me parece ¿Ya? como 5 Grand Slam, antiguamente, en la década del 50, 60. Pero claro, aquí ya entran a disputar desde temprana edad, Claro. en una época de los 90 donde el tenis empieza a crecer mucho, sobre todo a nivel infantil. Sí. Los auspiciadores, los contratos de temprana edad empiezan a surgir muy fuertemente y aquí es donde este padre Richard empieza como a lidiar con, digamos, las ventajas y las desventajas que tiene eso. Exacto. En la película se muestra muy bien que él, digamos, toma esta decisión principalmente por temas raciales. Hay que entender que ellos, me parece que vivían como cerca de Los Ángeles, y en el año 92 donde hay un estallido social, no sé si lo viste alguna vez, pero en el año 92 pasa un evento muy triste donde hay una matanza a una persona por parte de unos policías y queda la escoba. Entonces Chuta, ellos son parte de la violencia de esa época y por eso el Richard dice, sabes que aquí yo no quiero que sean niñas y que en algún momento van a ser tenistas, pero que no pierdan, digamos, esa protección que esa protección de su infancia, ¿no? Claro. Y de hecho él lo ve con todas las tenistas que van después creciendo, en donde muchas tienen muchos problemas, así que ella trata primero de proteger la vida de... Creo que ahí sale, no sé, lo que encontré yo es que el papá sale a como conseguir auspicio para que y consigue una marca para que les pague el traslado a Florida, A Florida, que es claro. donde están todos los entrenadores de tenis y todo el tema. Claro, ahí es donde ahí ya deciden entrenarse con el Rick Machi, Claro. que es donde estaba, ¿cómo se llama? Sampras, me parece, o por lo menos está Roddick, Claro. después Capriacci, o sea, Claro. habían, digamos, era uno de los campos para formarse como tenistas más importantes y este Rick Machi las recibe, pero con la condición de que no iban a participar en torneos, así que Claro. fue como, eso es lo que se muestra muy bien en la película. Este Rick Machi es Noche Entonada. Noche Entonada, perfecto. Noche Entonada. Y es, digamos, el primer entrenador importante que tienen las dos hermanas, Venus y Serena. Yo tengo claro, que ella, volviendo un poquito hacia atrás, cuando gana su primer torneo cuando tenía 4 años y medio, o sea, Ujú. ya parte mostrando, y está transitando un enlazador 3 en esa época, ya empieza, y ya había participado a esa edad en 49 torneos y había ganado 46. O sea,
Claro. nadie le gana. O sea, ganar 49 torneos Sí. es un montón. Y de hecho, a los 12 años ya había superado a Venus como número 1 a esa a categoría. esa categoría. Porque Sí. tienen 2 años de diferencia, ¿no? O 3. O 1, creo, Sí, ¿no? no, sí Sí, es poquito, 1 o sí es 2. poquito. Sí. Bueno, y cuando Richard ya está, se lo llevan a Florida, ¿cierto? Parten entrenando. Ella tiene 10 años cuando pasa eso. Y a los 14 años, cuando está recitando el guerrero cósmico, que es Mickey, ¿cierto? Le prohíben la entrada a la WTA. No puede participar por edad. Tiene que esperar un tiempo para cumplir la edad, que en esa época eran 16 años, para poder entrar al World Tour, ¿cierto? De tenis. Y parte con una estadística que tengo. Entra, en el 95 la dejan jugar un solo partido y lo pierde. Entonces parte con el pie izquierdo. Que eso Sí. yo encuentro que es genial. Porque Y en el fondo debuta ese, creo me parece, en un Mago Espectral, el 95. Él está ahí en Guerrero Cósmico, está ¿no? en Guerrero Cósmico, sí, claro. Y después O sea, terminando su trecena amarilla. Exactamente. Y parte una roja, parte con el dragón magnético, que en el 96, como no la dejan jugar, ¿cierto? Juega solo ese partido inaugural, que yo me imagino que tiene que haber sido algo como protocolar. Tal Tiene vez. que haber sido como, oye, juguemos para que quede inscrito que queda hasta acá y después te garantizáis eso a futuro, como alguna estrategia, me imagino, del centro donde la contrataron y todo el tema, Ujú. porque en el 96 no juega ningún partido, ¿cierto? Claro. Y ya en el 97, cuando está en el lanzador lunar de la onda encantada de la serpiente, ya tiene un récord de 9-5. 9 ganados, 5 perdidos con un 64%. Y al 98 ya juega 40 partidos. Y ahí gana 29 y pierde 11 con un 72%. Y de ahí en más, la vida de Serena Williams cambia completamente porque se llena de títulos y lesiones. Va y ven, va y viene. Va y ven. Sí. O sea, aquí ya gana ese primer Grand Slam, como decís tú, en mono eléctrico. Sí. Gana el oro en Sydney y alcanza el top 4 en Guerrero 4. Y ya en el 2002, transitando el lanzador rítmico, Sí. alcanza el número 1 y gana 4 Grand Slam consecutivos. Claro. Del 2002 al 2003. Exacto. Pero transitando el enlazador rítmico, sin embargo, gana estos 4 en Grand Slam, pero tiene el asesinato de una de sus hermanas. Sí. Y eso la deja también muy mal, por lo cual después de este gran hito, imagínate, 21 años, número 1 del mundo, Claro. gana los 4 Grand Slam, pero con la muerte de su hermana tiene un bajón muy grande y al próximo enlazador, o sea, del enlazador rítmico a lo que va a ser después el enlazador planetario, ya por las lesiones y por depresión sale del top 100. Exacto. O sea, imagínate ser top 1. Top 1 y bajar tanto, ¿no? claro. Sí. Y ahí se pega un bajón muy grande hasta que empieza con su kin de tránsito de Balún Botán. En el mono espectral. Mono espectral vuelve al triunfo y le gana en un Grand Slam de Australia a la Sharapova, Claro. que es guerrero magnético. Y aquí es donde comienza como esta segunda etapa después de lesiones digamos, a remontar. Acuérdate que había salido el top 100, Claro. había tenido como problemas de peso, Claro. estaba siendo muy criticada. De hecho, ese abierto de Australia que le gana a Sharapova era por lejos la sorpresa. O sea, Claro. Nadie pensaba que iba a ganar. nadie pensaba que iba a llegar a la final y nadie pensaba que le iba a ganar a Sharapova. Le ganan 2 sets, 6-1, 6-2. O sea, le Claro. saca la... O sea, ahí queda Sharapova. Y del mono espectral va a terminar hasta su última etapa de los años rojos en Dragón Cósmico como top 1, ¿cierto? Vuelve a alcanzar el número 1 del mundo. Mira, a mí lo que estoy revisando aquí en mis planillas, los porcentajes de Federer para compararlos con los de Serena Williams. Porque una de las cosas que a mí me impresionó fueron sus porcentajes. Yo soy ingeniero comercial y yo vivo a través de porcentajes. Entonces, en la primera época, cuando tiene su mejor año en su carrera, cuando gana esto en el 2002 y 2003, gana los 3 Grand Slam en un año y el primer Grand Slam que es el Abierto de Australia el año siguiente y gana los 4 seguidos, termina ese año con un 92% de ganancia. Es decir, juega 61 partidos, de los cuales gana 56,
que es brutal. Mm. Y al año siguiente, de nuevo repite el 92%, pero en menos partidos porque termina, por esto que tú dices que le matan a su hermana. Claro. Entonces, la última parte del campeonato no lo hace, se juega menos partidos, pero igual termina con un 92% de efectividad. Mm. Y de ahí se nota lo que tú decís, que en el fondo cae en el 2004 a 82, un 10% menos. Después en el 2005 cae a 75%, que es donde gana el Abierto de Australia con Sharapova, pero el año no fue muy porcentualmente eficiente, jugó solo 30 partidos, y después cuando transita ya el mono espectral, solo juega 15 partidos ese año, y tiene un récord de 75%. Al año siguiente, en el 2007, es cuando cumple 26 años, y está transitando, claro, el mono espectral, pero ya en el siguiente año de tour. Y ahí ya empieza este como contra-spin. Ya cumple los 26 años, supera, por así decirlo, las primeras lesiones, supera la muerte de su hermana, por decirlo de alguna manera, y parte ganando títulos de Grand Slam como loca. Todos los años gana uno, menos el año 2011. Gana Claro. el 2008, gana uno, el 2009 2, 2010 2, 2011 no gana, porque ahí tiene el tema de los vidrios del pie, que es su otra lesión. Claro. Y después tiene del 2012 al 2017 es 2, 2, 1, 3, 1, 1. O sea, gana todos los años por lo menos uno y gana 4 seguidos entre el 2015 y el 2016, que es brutal. O sea, y que ya lo había alcanzado en el enlazador Exacto. rítmico, 4 Grand Slam de manera consecutiva, y ya después al 2015 me parece que es. El 2015-2016, claro. Que es también en tono rítmico. 2014-2015. Y creo que también en tono... de mono rítmico a guerrero resonante. O sea, el enlazador rítmico y el mono rítmico son como sus mejores años o donde gana los 4 Grand Slam consecutivos. Y que el mono rítmico es de la onda encantada del enlazador. Del enlazador, claro. Dándole de nuevo al enlazador. Y lo interesante acá es que si esos números que les mencioné anteriormente son impresionantes, en el 2012 gana dos títulos Grand Slam y tiene un 94% de efectividad. O sea, sube. Y 2012 gana oro en individuales y en dobles, claro. como el Nico Mazú. Claro. Lo único es que lo han hecho. Y el 2013, al año siguiente, gana el Abierto de Francia, gana el Abierto de Estados Unidos y es el año donde juega más partidos en su historia, que juega 82 y tiene un 95% de efectividad. Y a esa edad ya está sobre los 30. Está sobre los 30. O sea, imagínate, y ahí está transitando un enlazador 5. Y ya de ahí cae el 2014, juega 60 partidos, pero cae un 84, probablemente algún tipo de lesión o algún tipo de desconcentración. La criticaba mucho por el tiempo que le dedicaba a la moda. A la moda, sí. ¿Cierto? Pero en el 2015, cuando hace este nuevo los 4 Grand Slam seguidos, de nuevo sube a 95% de efectividad. Y eso para un tenista es brutal. O sea, Federer estaba mirando que en su mejor año, en el mejor año de Federer, ahora el tenis masculino no es muy comparable al femenino porque hay muchas más competencias, pero Federer en su mejor año tiene 88. Mira, tiene hay uno de 90 y tantos. Hay uno de 95, sí, en el 2006. Pero uno. Todos los demás son bajo 90. No, sí, es que estamos hablando de una persona que, claro, a nivel individual ganó 23 en Grand Slam, sí, pero a nivel total ganó 39. Claro, es mucho. O sea, Grand Slam lo ganó individual, lo ganó con su hermana. En mi casa llena de trofeos. Imagínate. 14 como dobles con la hermana y me parece que ganó 3 o 2 con otras personas. Con otro personaje que me acuerdo que el King no era tan relevante, pero era el mixto, ¿no? Porque era me parece que hecho era un ruso. A mí me impresiona también otra cosa que también tiene que ver con su King, ¿cierto? Con este tema de la cooperación, ¿cierto? Y del enlazador de mundo. Es que vi una entrevista a Venus Williams reciente, ¿cierto? Ya fue mamá, creo que uno de los Grand Slam lo ganó embarazada. Embarazada, el último Grand Slam, el 23, tenía 20 semanas de embarazo. Sí, una cosa así que y ya... era contra Venus. Claro, y la entrevistaban. Y claro, la criticaban, como te digo, por el tema de la moda y todo el tema. Entonces ella decía, lo que pasa es que ustedes creen que mi vida es el tenis. Claro. Y mi vida es más que el tenis, sí. Y mi vida es otra cosa. Se casó con un millonario, ¿cierto? Sí. Que lo vimos hace poco, ¿cómo se llama? Alexis Ohanian, algo así.
¿Tenía el Kindle o no lo sacaste? Sí, él es Dragón Lunar. Dragón Lunar, que es el dueño de Reddit, que es una de estas redes sociales conocidas en Estados Unidos. O sea, un tipo se casó con un tipo millonario, Sí, siendo ella millonaria, sí. pero que gran parte de su fortuna la había hecho con ropa deportiva. Ella misma ocupaba su propia ropa deportiva, ella la La diseñaba promociona. y la promocionaba porque entendía que la vida del tenista tenía un límite, que es un poco lo que hacía la señora de Roger Federer, ¿te acordáis? Que Claro. la tenía La como marca. la marca, ¿cachai? Y ella se preocupó de eso y en el fondo este tema del enlazador de mundo es, para mí, siempre lo vemos contigo, es como un tema de orden, ¿cierto? Sí. Y ese orden generalmente está delimitado, ¿cierto? Y en esa delimitación, ella entiende que su vida es más que el tenis. Entonces, aprovecha de estos espacios en donde está sin jugar por lesión o por algún efecto como la muerte de su hermana, y en vez de perderlo y criticar por qué no está jugando o haciendo más, se preocupa de armar otros canastos, por así decirlo, para poder crecer como persona en el fondo. Y de hecho esa es la creatividad, ¿no? La Sí, visión claro. ahí, pero fue también la máxima de sus críticas. O sea, Obvio, desde el punto de vista del tenis es horrible. claro, o sea, todos los especialistas y todo, digamos, del deporte y sobre todo del tenis, quieren que un deportista juegue y no se ausente nunca. Por Igual lo supuesto. vimos en Federer, que un año de lesiones fue lo que tuvo en 20, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando de que Serena Williams se perdió muchos Claro, años. fueron por lo menos 3. Claro, si no más, ¿no? Y después lo que cuesta estar arriba, salir del top 1 hasta de los top 100 y después volver, es de una, digamos, de una perseverancia y en el caso de Serena, de una dominación sobre cualquier otra competencia increíble. O sea, Serena a mí me impresionó por eso, ¿no? Por la capacidad de sobrepasar las lesiones que son tan difíciles a claro. este nivel y de poder ser tan dominante, ¿no? Los porcentajes que No, estás es diciendo tú impresionante. son lo que grafican eso. Es que es muy difícil encontrar un porcentaje de cualquier deportista sobre el 90%. Es algo que es una dominación, es como, ponte en el rival. Claro. Vaya a jugar con una persona que lleva 100 partidos con un 95% de rendimiento, perdiste antes de entrar a la cancha. Claro. O sea, que voy a tener que ganarle a alguien que le gana a todo el mundo, ¿cachai? Sí, Es po. como... y eso tiene mucho que ver con la dominación. Lo vimos en el básquetbol, como dominaba Jordan, Sí. como lo hace también en su época Shaquille O'Neal, en donde tú decías, yo jugáis contra los Lakers de Shaquille O'Neal y vaya a perder. No, imparable. No tenéis ganaba, chance. ¿cachai? Sí, tengo que el último Grand Slam, el año 2017, Sí. se lo gana a Venus. Llegan a las dos a la final. Imagínate cada una, yo creo que con 35, 36 años, o sea, ya bien avanzada de su carrera, y se encuentran en esta final del Grand Slam, y es donde ella tiene 20 semanas de embarazo. De hecho, Venus dice que es injusta esa final porque eran 2 contra 1. Y aquí ella está transitando Dragón Galáctico, Sí. de la onda encantada del mago, y bueno, su pareja, dijimos, era Dragón Lunar, Sí. y el hijo que nace Dragón Planetario. O sea, el dragón aquí está muy marcado y su etapa final, digamos, de carrera está muy marcada, yo creo, por cerrar este proceso de tenis, pero para mí tiene un inicio, claro. Un inicio claro. y Serena yo creo que va a estar, digamos, vinculada al tenis, pero por la mente que tiene, la capacidad de lograr o gestar proyectos, creatividad, Claro. yo creo que tiene para rato, ¿no? Como Bueno, que- tiene el águila oculto, ¿cierto? Y al guerrero de análogo, po. Entonces ahí también. y al águila del propósito, así Sí, que... sí, también. Bueno, eso es lo que tengo. La verdad, más no se sabe mucho porque después de que sale los Grand Slam, las biografías terminan ahí. No le dan mucho color a lo que está haciendo hoy en día, pero sin duda un King que es bastante interesante, porque en el fondo, si analizamos, vamos al enlazador de mundos para terminar. Lo que te decía al principio, a mí la historia de superación como que me llama mucho la atención, y partir de un sueño, ¿cierto? Del papá, que se tiene que haber sacado la cresta por estas cabras en un barrio malísimo, en una época compleja,
haber logrado todo lo que logró y haber llevado a no solo una hija, sino que 2 hijas a los más altos, porque la Venus Williams también tiene su propia historia, también tiene su propio Grand Slam y también tiene sus propios número 1 del mundo. Era una época en donde las Williams era o una u otra, Sí. ¿te De fijas? hecho, hay una frase en la película que también aparece, que es cuando están en los torneos de los 13 años y todo, uno le dice, oye, tenía una Michael Jordan. ¿Ya? Y el Richard le dice, tengo 2. Y parece que no se equivoca. Sí, no, sí, qué impresionante. Bueno, pasemos al último, Pasemos a darle la bienvenida a las manos, a las a manos. Cronomancia. Sí. Primera mano. Primera mano. Y tomamos una mano del Renacimiento. Sí. O sea, fue una... Tuvimos que buscar bastante. Tuvimos que buscar bastante, pero encontramos. Bueno, estamos hablando, sí, de Nicolás Copérnico, ¿cierto? Nació un 19 de febrero de 1473, mano cósmica azul, y trasciende un 24 de mayo de 1543, ¿cierto? En un monogaláctico de la onda encantada de la semilla, 1551, y la suma de ambos kines da espejo galáctico de la onda encantada del mono, 1538. Veamos su firma galáctica. Mano cósmica azul, el KIN 247, Nicolás Copérnico. La afirmación dice: perduro con el fin de conocer, trascendiendo la sanación. Sello el almacén de la realización con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder de la magia. Así es. El análogo, dentro del oráculo, el análogo es el KIN 52, humano cósmico amarillo. Tiene como guía el mono cósmico, que es el KIN 91. Tiene como antípoda la tierra cósmica, que es el KIN 117. Y suboculto el KIN 14, mago magnético, que lo vimos con Dalai Lama. Con el Dalai Lama, sí. El ciclono es el 145, serpiente lunar de la onda encantada de la semilla. Nace en el anillo solar de la tormenta cósmica, en un Limi 13 de la luna galáctica. Volvimos al Renacimiento, pues sea. Sí. ¿Cierto? Acá está. Y mira, nace en un año cósmico azul, como su KIN. Sí. Estábamos viendo antes de partir que era contemporáneo, o sea, de Miguel Ángel y de Da Vinci. O sea, estamos hablando de esa misma época, por si es que lo que les gusta esta cronomancia pueden también revisar esos otros capítulos donde también hablamos un poco sobre el Renacimiento y sobre este como florecimiento del arte que se vive en Italia, ¿es cierto? Y en Europa principalmente. Bueno, Nicolás Copérnico, uno de los polímatas. Estábamos hablando también de que Da Vinci era polímata. Entonces era la época de los polímatas, por así decirlo. Es que el auge del conocimiento, ¿no? Es que a mí me impresiona, lo hablábamos antes, lo repito porque para que quede grabado. A mí me impresiona la cantidad de cosas que se podía hacer en el Renacimiento. Es una cuestión, tú me decías que claro, que tiene que ver un poco quizás con la profundidad de cada uno de los ramos que uno puede estudiar, pero que también lo vimos también con el tema del reloj de bolsillo, que tampoco está ahí marcando el tic, 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 que en el fondo yo creo que te da como una tranquilidad para utilizar tu tiempo en estudiar, ¿cachai? Claro. Y yo creo que este ejemplo... La mente natural ahí mucho más fluida. Claro, y que Copérnico, a diferencia de lo que vimos en Da Vinci y lo que vimos de Miguel Ángel, que los dos podríamos decir que tienen una vida, por así decirlo, de nobleza, nacieron en familias que tenían algo así como de clase media, podríamos decirlo, media alta. Copérnico nace en una familia en donde tiene un tío que es obispo, eso es como hoy día ser hijo de Elon Musk, o sea, Claro. Tener todo a disposición. Todo a disposición. Sí. ¿Qué te pareció la vida de Nicolás Copérnico? Notable. Creo que aprendí bastante de Copérnico, digamos, de cómo ver lo que nos está pasando a nosotros, porque creo que Sí. todos los que seguimos la ley del tiempo, los que creemos que un cambio calendario puede implicar un rumbo, ¿cierto?, de la conciencia humana, Claro. cuesta demostrarlo, cuesta hacerlo como una creencia porque tenemos un dogma. Exactamente. Y es lo que precisamente Copérnico fue capaz de trascender, ¿no? Ahí está su tono. Pero con harto miedo. Y digamos que él tiene que morir para que Claro. digamos, su teoría o todo su planteamiento se
se divulgue y se expanda. Exactamente. La verdad que no vio las consecuencias de su trabajo en vida, ¿no? Hablándolo así, ¿cierto? Exactamente. Pero sí fue capaz de abrir camino. O Sí. sea, abrió camino a después todo lo que se va a conocer como la revolución científica, ¿no? Exacto. Después lo toma Galileo Galilei, lo toma Newton, lo toman todos los científicos de ahí para adelante, toman parte de lo que hizo Copérnico para poder aplicarlo en sus propias teorías. Exacto. Y cambiar el paradigma que tenía sobre el punto de, digamos, de observación de las cosas es copernicano, ¿no? Por algo se dice un salto copernicano, porque al final es poner el foco, digamos, en lo que la ciencia al final te está diciendo. Él era un gran observador, principalmente del mapa estelar, ¿cierto? Fue un estudioso de las estrellas, de las observaciones, ¿cierto? Del espacio, y fue el que planteó esta teoría heliocéntrica de que en definitiva es el Sol quien está en el centro y la Tierra, a pesar de tener un movimiento propio, también tiene una órbita adicionalmente junto con los otros planetas alrededor del Sol. Claro, Él supo describir, me claro, parece, hasta Saturno, ¿no? No tengo muy claro. Lo que sí tengo claro es que él ponía al Sol como el centro, claro, del universo. Y que en el fondo después se amplió a lo que es el centro del sistema solar más adelante, muchos años más adelante, después de Einstein, con el tema del descubrimiento del cálculo de los que son los agujeros negros, ¿cierto? Que en el fondo ese sería el centro de la galaxia. Pero en esa época para los que no conocen, en esa época se creía que la Tierra era el centro del universo, que todo giraba en torno de la Tierra. Y Copérnico dijo, no. Lo que pasa es que el Sol es el centro y la Tierra tiene su propio giro, porque antes pensaban, como piensan los terraplanistas ahora, que el Sol estaba girando, entonces que eso hacía el día y la noche. Pero él se da cuenta de que existen tres movimientos, que en el fondo es el de rotación, el de traslación y el de precesión de los equinoccios, que son los tres que hoy día están como aceptados comúnmente y que son calculados, ¿cierto? A mí lo que me impresiona es que este personaje nace en Polonia, pero su papá muere cuando tiene 10 años, ¿cierto? Está transitando en esa época una tierra planetaria, claro, porque en el fondo, como es cósmico, sus años se sincronizan con su edad, ¿cierto? Los tonos, por lo menos, en los primeros 13 años. Claro. Y su tío materno, que se llama Lucas Watzenrode, algo así, era un perro rítmico de la onda encantada de la serpiente y que él era obispo de Varnia. Y Varnia es lo que hoy día conocemos como Polonia, ¿cierto? Entonces, él era obispo y se hace cargo, como muere su papá, él se hace cargo de su sobrino, ¿cierto? Y lo mete a estudiar a la Universidad de Cracovia, que era la universidad más importante de Europa en esa época. O sea, estamos hablando de que él lo lleva a estudiar a la mejor institución donde uno puede estudiar. Claro. Y él, al ser obispo, principalmente lo tira hacia el lado del derecho canónico, que al final es donde termina obteniendo su doctorado, pero en el camino estudia astronomía, estudia matemática, se va después a Bolonia a estudiar, ¿cierto? Como que lo formara un poco para ser su sucesor. Exactamente. Pero este personaje es aprovechado por la explosión de conocimiento del Renacimiento y termina siendo un erudito, ¿no? Sin duda. Es que lo que pasa es que también la ciencia en esa época, o sea, estaba el griego, ¿cierto? La filosofía, ¿cierto? Las lenguas, el latín, la matemática y la astronomía, que era algo que estaba recién formándose. O sea, estamos viendo, en esa época había muchos astrólogos, ¿cierto? Pero no mucho astrónomo. Entonces se estaba como desarrollando en esta época de estar mirando los astros, y que en el fondo tiene mucho que ver con la matemática, porque en el fondo tenéis que hacer cálculos matemáticos, cálculos de, por ejemplo, cada cuánto es un eclipse, cuánto dura el día, cada cuánto aparece una estrella. Es la observación diaria de... Exactamente. A mí me gustó esto de que él decía que habían estrellas que se movían, pero habían estrellas que no se movían. Exacto. Sí, entonces él iba registrando las trayectorias
Claro. pero de los que se mueven y de los que no se mueven. Claro, ¿no? y de ahí viene el planeta que significa como estrella errante o algo que se está moviendo, que existe como la bóveda de las estrellas que son fijas y no se mueven, Claro. que en el fondo eso es lo que se ve desde el punto de vista de la Tierra, y están estos otros planetas que en el fondo son todos astros, pero unos son estrellas y otros son planetas, ¿cierto? Por eso unos se mueven y otros no. Pero a mí lo que me impresiona de Copérnico es que en el fondo pone a la astronomía en las ciencias, siendo que la astronomía es la ciencia más connotada de los mayas. O sea, nosotros hablamos del sincronario de 13 lunas de 28 días que viene con el Solkin, que viene de los mayas, que son los grandes astrónomos que lograron generar un calendario mucho más preciso que lo que pudo hacer la Iglesia Católica en su momento. Eso para nosotros es algo que es claro, ¿te fijáis? Pero que en el fondo con Copérnico se pone en la palestra, se pone ahí, oye, mira, ¿sabéis qué? Estas personas están avanzando, siendo que al otro lado del mundo, ya, esto que están hablando era como pre-kinder, ¿no? Incluso acá tengo anotado que no es este trabajo que entrega Copérnico no es un trabajo que parte de cero, sino que lo toma de un griego que vivió 18 siglos antes, o sea, un año montón. 300. Año 300, Aristarco de Samos se llama, que obviamente no encontré la No, fecha, no está la fecha. no está la fecha, pero que era un antiguo astrónomo griego, o sea. Es que habían planteamientos en Grecia Exacto. de varias teorías. O sea, y acuérdate que por esa razón estudia griego. Y por esa razón estudia griego. ¿Te fijáis? Para poder estudiar los textos antiguos. Sí. Entonces, Y él, cuando tú decías que parte en la Universidad de Cracovia, eso es en el año 1491, 1495, ¿ya? y él está transitando tierra entonada. Y desde ahí, desde esa época, ya él empieza como a cuestionar ciertos dogmas, sobre todo filosóficos con respecto a lo que decía sobre la astronomía. Claro. Lo interesante es que cuando entra a la Universidad de Cracovia transitando la tierra entonada, van a ser 52 años hasta lo que va a ser su fecha de trascendencia de cuando fallece. Pero claro, porque muere en un año tierra más entonada. Tierra entonada, pero también cuando expone todo su trabajo, ¿cierto? Exacto. Así que desde que empieza a estudiar hasta que termina su obra, justo hay un giro completo de 52 años. Es interesante porque en el fondo, claro, estudia en Cracovia, ¿cierto? Hasta los 22 años, de los 18 a los 22 años, bajo, como te digo, este tío, que en el fondo era muy, muy, muy influyente, y se va a estudiar con los mejores maestros. Y ahí lo mandan entre los 22 y los 23 años a, ¿cómo se llama? Lo mandan a Bolonia, si no me equivoco, estudia allá y después vuelve hasta de los 23 hasta los 28 y vuelve. Sí. Pero allá en la Universidad de Bolonia conoce a un personaje que tampoco hay fecha de nacimiento, pero yo creo que es muy importante en su vida, que es Domenico María Novara de Ferrara, que lo conoce aproximadamente en su año 26, cuando está transitando la Tierra cósmica, ¿cierto? En ese periodo, en donde que está en Bolonia entre los 23 y los 28 años, y que él le enseña a ver las mediciones. O sea, empieza ya a tener un personaje que le empieza a entregar un conocimiento científico sobre esto, y probablemente al estar estudiando tantas carreras juntas, esto de astronomía tiene que haber quedado como para las noches, me imagino, porque en las noches donde están las estrellas que se pueden ver. Pues entonces, me imagino una vida orientada aparte de la iglesia, aparte del estudio, pero en la noche como hobby, como tú podés ver un partido de básquetbol o yo puedo ver cualquier cosa, él se ponía a ver las estrellas y empezaba a hacer estos estudios que en el fondo lo hacía con sumo cuidado, porque en el fondo estaba tocando un tema que era muy delicado para la Iglesia Católica, que era quitar a la Tierra del centro del universo. En el fondo se trata de eso. De hecho, tengo que ahí, cuando empieza con esta observación, y bien decías, en torno a la edad 26, ¿cierto? Su Tierra cósmica, están registrados un par de eventos astrológicos súper importantes. ¿Ya? Hacia el año siguiente, ¿cierto? Cuando él tiene 27 y empieza a transitar el viento magnético. ¿Ya? 222, que lo vimos, ¿cierto? Con Tony Scherer, sí. Con Tony Scherer. Lo muy sincrónico que encontré es que hay dos eventos importantes que él deja registrado, y que uno es un eclipse lunar. ¿Ya? En Roma en el año 1500,
y que el día de ese eclipse lunar es viento magnético blanco, el mismo Kinde que estaba transitando. Viento magnético blanco. Así que es súper interesante. Y ese Es mismo... portal también, es un portal de activación galáctica. Y es portal de activación galáctica. Y lo que encontré, aparte, más sincrónico todavía, es que también él describe una conjunción entre Saturno y la Luna. Ok. ¿Ya? Y que la fecha de registro es del águila magnética. O sea, la misma el propósito. De su misma onda encantada, su mismo propósito. Así que estos dos eventos astronómicos que están registrados tienen ahí una sincronía genial con el kin de Copérnico. Mira, tengo que ya cuando en el año 1503, cuando tiene 30 años, ya obtiene su doctorado en Derecho Canónico en Ferrara, ¿cierto? O sea, ya logra el objetivo que, por así decirlo, el tío estaba buscando, que fuera un experto en el Derecho Canónico. Y eso lo hace volver a Polonia, a Varmia, ¿cierto? Y allá está en Varmia trabajando con su tío. O sea, se va a trabajar, se convierte en el secretario de su tío, ¿cierto? O sea, empieza a trabajar durante 7 años, lo cual le da espacio para poder empezar a desarrollar todas sus teorías. Porque en el fondo hay que pensar que la vida de este tipo, se le muere el papá cuando es chico, lo agarra a su tío, lo mete a la mejor universidad, lo que significa estudiar como loco, ¿cierto? Después, cuando se va a Italia a perfeccionarse, estudia ya varios años como loco, conoce a estos personajes que le enseñan astronomía, termina, se titula, o sea, consigue lo que fue a buscar, vuelve a trabajar con su tío, pero se viene con todo este conocimiento nuevo y le dan esta posibilidad, o sea, la tiene por su estatus, ¿cierto? De poder empezar a dedicarse a lo que es la astronomía, y es donde parte escribiendo los textos más conocidos. De hecho, empieza en el año 1506, cuando él está en la mitad de esta onda blanca. Dijimos del viento magnético, de estas observaciones en Roma. En 1506 él está transitando humano resonante amarillo, y es donde empieza como con esta formulación de la teoría heliocentrista, que un año después, cuando está en Tierra Galáctica, la lanza como Comentarolius. Sí. Comentarolius. Y de hecho tengo que hasta el viento cósmico... Hasta 39 años. Claro, es donde él hay un cambio de etapa porque su tío fallece. Exacto. O sea, él después comienza con mano magnética, y es donde él se compra en Fromborg una casa, digamos, donde él va a tener ya su casa, me parece, una mansión donde puede elaborar todas sus observaciones por su cuenta. De hecho, es como su casa de retiro, donde va a escribir. Incluso creo que cuando se muere el tío, entran a una elección del príncipe obispo de Varmia, en donde él era uno de los tipos que estaba ahí como candidato, y yo creo que afortunadamente para él no lo eligen. Eligen a un tipo que se llama Fabián de Lausanne, y claro, y ahí le pasa eso, como eligen a este obispo príncipe, le entregan total libertad, ya tiene 40 años, ¿cierto? Ya está en los 39, 40, va a partir ¿cómo se llama? Su mano magnética, su próxima trecena de transformación. Y claro, se va a Fromborg, y ahí es donde empieza a hacer todos los cálculos, ¿cierto? Ya me imagino con algún tipo de telescopio o algo similar para poder ver, o así mismo, no sé, la verdad, por la época puede que haya sido así mismo, pero ya empezaba a ver observaciones de Marte, Saturno y principalmente el Sol. Y esta es la etapa también, la etapa azul, hasta la mano cósmica, donde empieza también a involucrarse mucho con el sistema económico, ¿no? Como el sistema monetario, las implicancias que tenían las monedas, ¿cierto? Tú fuera de cámara me lo explicabas bien, que era al final como un precedente a lo que iba a ser la inflación, ¿no? La inflación, claro. Lo que pasa es que hay que ponerse en contexto. Estamos hablando en una época en donde recién se empieza a conquistar América, ¿cierto? Están en un proceso en donde empiezan a llegar recursos, empiezan a llegar conocimientos. Hay que considerar que en el 1543, cuando muere Copérnico, ya hay un par de años, de 50 años por lo menos, de conquista de lo que es el proceso de conquista de América. Y en ese minuto, lo que pensaba la Iglesia Católica,
recordemos que él está directamente relacionado con la Iglesia Católica, siendo matemático, siendo filósofo, tenía un montón de conocimiento, le piden una opinión sobre qué es lo que piensa él sobre tener dos tipos de moneda de intercambio, una moneda interna y una moneda externa. Entonces, hoy día ese concepto es súper claro, ¿te fijas? Pero en esa época no estaba tan claro, y lo que él lo lleva a escribir un libro que se llama Monetae Cundae Ratio, que en el fondo lo escriben a los 53 años, terminando la mano cósmica, ¿cierto? Claro. O sea, cuando ya... O sea, Humano el humano magnético. magnético, claro. En donde él explica, y la recomendación que le da es que tener dos tipos de monedas tiene el siguiente problema, que es cuál va a ser la tasa de intercambio entre una y otra. Entonces, cuando esa tasa de intercambio se desequilibre, por así decirlo, va a significar obligatoriamente que la moneda interna va a tener que necesitar más billetes para poder equiparar lo que el otro billete está generando. Entonces, eso va a producir mayor cantidad de efectivo en el mercado donde se trasciende. Por lo tanto, el dinero que está, porque él decía, se ponía en esta base, que el valor del dinero tiene que ver con cuánto dinero hay circulando. Entonces, si hay mayor cantidad de dinero circulando, el valor del dinero disminuye. Hoy día conocemos ese concepto como inflación, ¿cierto? Pero en esa época no se le llamaba inflación. No, claro. Se llamaba devaluación del dinero, por así decirlo, por la cantidad. Y él lo supo explicar. Lo supo explicar, escribió un texto sobre el tema que se lo presentó a la Iglesia Católica, así como también le presentó el trabajo que tiene que ver con el tema del heliocentrismo, con el ajuste del calendario, porque en el fondo eran, ¿cómo se llama esto? Polímatas, que son tipos que saben quizá un poco o mucho de todo. Entonces son personas a las cuales tú les puedes preguntar de diferentes ámbitos y tienen la posibilidad de hacer cruces de información, como un Google. De hecho, él colabora en correcciones o digamos, en los planteamientos sobre el calendario juliano en esa época, que recordemos que a final de ese siglo se va a transformar en la reforma con Gregorio, ¿no? Con Gregorio XIII, claro, en el 82. Estamos hablando de que de Copérnico muere en el 43. Entonces, claro, 40 años más. Ahí en su historia también hay algo interesante, porque claro, él está se va a Fromborg, quedamos en eso, ¿cierto? Y en Fromborg parte escribiendo este libro que se llama sobre las revoluciones de la esfera celeste, que en el fondo es el libro que va a cambiar todo este proceso, que lo empieza a escribir a los 41 años, en 1514, y empieza a imprimirlo. Hay que pensar que en esa época la imprenta estaba recién comenzando, y la imprenta, una de las cosas que más imprimía eran cuadernillos sobre astrología, que él era en contra de la astrología, ¿cierto? Él era astrónomo, ¿cachai? Que en ese punto era algo científico. Claro, tenía que ser factible. Factible, ¿se fijáis? Entonces, había un movimiento, decide imprimir un par de textos y esos textos los empieza a mover y empiezan a llegar a ciertas manos importantes. Una de esas manos importantes a la que llega en el 1533, 10 años antes de su muerte, es que le llega al Papa Clemente VII. Entonces, empieza a darse cuenta, esto es todo para callado, porque estamos hablando de algo que era casi como que te iban a matar si tú estabas haciendo este tema. Acuérdense que la Inquisición. La Inquisición, Da Vinci se estuvo escapando, o sea, lo vimos en su momento. Está este Papa Clemente VII que se lo pasa a dos cardenales para que lo estudien. Y después aparece en el año 43, un poquito antes, un personaje que tú lo tenías anotado, no me acuerdo cómo se llama, que es el que lo convence de publicarlo. Sí. Que no me acuerdo si se llama Rumik o Rudik, algo así. Reticus. Sí. Este personaje Reticus lo convence y le dice, oye, ¿sabes que eres uno de sus alumnos? Y le dice, mira, ¿sabes que esto que estás haciendo es muy importante? Déjame publicarlo. Y si no es por él, no lo publica. Seguimos en la tierra plana. Exactamente. y bueno, y finalmente lo publica, ¿cierto? Lo publica, empieza a moverse y al par de meses ya trasciende Copérnico y su cambio se hace revolucionario. Tan revolucionario que en el fondo hasta el día de hoy tenemos el modelo como parte del estudio de la planilla de lo que es el universo. Por lo menos a mí en mi colegio, cuando nos explican el modelo copernicano de lo que es el sistema solar. Después que haya cambiado con temas más científicos o físicos, que la ciencia haya avanzado, es parte de tu
formación personal o de tu carrera si te vas por ese lado, pero tú estudias el sistema copernicano, ¿te O fijas? sea, tenemos esperanza para los que queremos hacer una revolución sobre los calendarios. Exacto. Bueno, la enseñanza es que los calendarios se cambian a través del activismo, ¿cierto? Sí. Se cambian a través de la ciencia, del convencimiento. Pero Bueno, por eso también el deber de mostrar también todo el trabajo que hizo Balún Botán, ¿no? por supuesto. Po. Y a través de la forma en que él lo hizo a través del activismo. Él estuvo ahí hablando, fue al Vaticano, que fue a Estados Unidos, viajó a Japón, estuvo en todas partes mostrando, porque esa era la forma de mostrar en ese minuto, ¿te fijáis? Pero en el fondo no fue como Copérnico, porque claro, él no tenía el miedo de que lo mataran, ¿cierto? Quizá el Balún Botán renunció a su vida laboral, ¿cierto? Su vida 1260 para dedicarse al 1320 enfocado en el activismo, ¿cierto? Pero eso, y eso... Yo tengo una también bien interesante, porque dale. tiene que ver con cuando termina su etapa amarilla, ¿cierto? Dijimos de que toda esta etapa económica era con el humano magnético, Sí. hasta cuando termina en humano cósmico, Sí. 1538. Humano cósmico es también su análogo perfecto. Y es, de hecho, su análogo perfecto. Sí, sí. Aquí él es también de nuevo candidato para ser obispo, ¿ya? Fue varias veces candidato para eso. No, que deben haber ido pocos. Po. No, claro, hay una posición de poder en todo caso y se la dan a un tal Juan Dantisco, que es un mono lunar, ¿ya? ¿Ya? El tema es que este Juan Dantisco, de hecho, no se portó muy bien con Copérnico porque Copérnico no sé si podía tener pareja, no sé si los canónicos podían tener o no. Sé que no tuvo hijos y no tuvo pareja, no tuvo descendencia. Me parece que no, pero sí tenía una pareja en su casa en Frogmore. Ah, ya. Y cuando este Juan Dantisco descubre que está con su ama de llave, manda a exiliar a la ama de llave. Así que yo no sé si la relación habrá sido... Bien católica ese movimiento. ¿No? Y luterano también, sí. Bueno, el tema es que este Juan Dantisco iba mucho a España. ¿Ya? Era uno de estos personajes que digamos era también dentro de las grandes esferas, de las altas esferas sociales, así que terminaba en España y la información que encontré era de que era muy amigo de un tal Hernán Cortés. O sea, estamos hablando de que estamos hablando de la profecía de los 13, claro, del fin de los 13 cielos, claro, ¿no? En el minuto. En el minuto, ¿no? Porque... Creo que en 1541, man. Mira, pues, creo. O sea, mira, esto fue 1538. Claro, pero por ahí, pues, en 1500 y algo, por ahí parten los nueve infiernos. Lo que yo no sabía era de qué fue lo que pasó después con Hernán Cortés, ¿no? Yo no tenía idea, pero claro, volvió y después murió, digamos, con sus últimos años en España. Entonces tiene que haber vinculado con este Juan Dantisco. Entonces, imaginemos la información que está rodeando a Copérnico, ¿no? Donde no solamente se había descubierto un nuevo océano, claro. Lo que todos temían del Pacífico, ¿no? Que terminara casi que en un barranco. Claro. Que no estaban llegando a la India, sino que estaban llegando a un nuevo continente. Exacto. Y con un tal Hernán Cortés que digamos, llegó a atrapar a Moctezuma y a un imperio, pero gigantesco, ¿no? O sea, encontrarse con un personaje así tiene que haber sido un momento, yo creo, de la historia donde la expansión de conocimiento, de descubrimiento era tal que el mensaje, digamos, de Copérnico por eso tal vez marcó tanto, ¿no? O sea, sí, claro. Estamos hablando de que puede ser una analogía tal vez a lo que está pasando acá en América. Lo calculé y claro, parten los nueve infiernos en 1519. O sea, estamos justo ahí, ¿es cierto? Y lo otro que es interesante, que ahora me acordé mientras estaba ahí hablando de eso de Hernán Cortés, es súper interesante, porque en el fondo, cuando uno estudia la vida del Papa Gregorio, y una de las cosas que quería hacer el Papa Gregorio era cambiar el calendario, ¿cierto? Él se puso como fin cambiar el calendario. Y toma, como dijimos recién, parte de estamos hablando 40 años antes de que muera, o sea, 40 años antes de que cambien el calendario, claro. Muere Copérnico, por lo tanto esa información la tiene disponible. Pero también tiene disponible los códices que traen de México. Porque una de las cosas que se dice es que cuando
le llegan los códices con los cálculos y traen a estos personajes que logran explicarlo, los cardenales, no sé con lo que se llaman, los que estaban, los de la iglesia que estaban acá, que también vuelven, y le explican lo que decían los mayas sobre este tema. El tipo empieza a llenar los espacios blancos que le faltan. En el fondo, el cambio de calendario del juliano al gregoriano tiene por un lado la influencia, por un lado que estaba desincronizado a los ritmos naturales. Claro. Uno. Segundo, teníamos que tener una forma de entender cómo se movía nuestro sistema solar para poder tener un cálculo bueno, para lo cual entra Copérnico. Y por el otro lado está la experiencia de los grandes astrónomos de Mesoamérica, ¿no? que tenían todo calculado a la perfección, entonces rellena los espacios. Porque en el fondo hay que pensar que el calendario tiene como función la calenda, siempre lo hemos revisado, ¿cierto? Que en el fondo es el pago de impuestos. Pero lo que yo siempre he pensado y lo conversábamos antes es, si te van a pagar impuestos, por último asegúrate que el equinoccio sea el día del equinoccio. Claro, ¿Te fijas? que funcione. Que funcione, o si no, como me estáis cobrando por algo que ni siquiera eres capaz de calcular. Entonces, eso es como parte de lo que el calendario gregoriano hizo. Sincronizó una cuenta errada del tiempo a los ciclos naturales de lo que es ¿cómo se llama? El paso del sol y las estaciones, y de esa manera no se corrían los santos y no se corrían las celebraciones, que era lo que le importaba a la Iglesia Católica, o lo que vendió la Iglesia Católica que le importaba con el cambio de calendario. Exacto. Bueno, no sé si tenía algo más, si no, creo que ahí estoy con Copérnico, en esta mano cósmica. Bueno, o sea, nada más que agradecerte. Nos queda un capítulo más de La Onda Encantada de la Estrella del Artista, donde llegamos con este Cronomancia. Y bueno, y a toda la gente que nos sigue, espero que le haya gustado este episodio. Estamos ya trabajando para el próximo, así que nos estamos viendo. Recuerden que está ¿cómo se llama? Los videos. Hemos estado subiendo harto material últimamente. Y están todos los artistas que hemos nombrado, todos en un playlist que hice, con todos los artistas de Cronomancia para que puedan disfrutar de cada uno por separado. Así que nos vemos en un próximo episodio y gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. In la Ketch.